¿Cómo logró Finlandia, la nación supuestamente más feliz del planeta, autodestruir su propio milagro económico en menos de un lustro? Durante décadas, Finlandia fue el ejemplo a seguir en Europa. Estabilidad social, crecimiento sostenido y una calidad de vida envidiada por muchos. Los analistas y líderes europeos estudiaban su modelo nórdico como si fuera una receta infalible de éxito y bienestar. Pero, de repente, algo cambió drásticamente. Un giro geopolítico sin precedentes llevó a Finlandia a cortar los lazos históricos que mantenía con Rusia, su vecino, y durante más de medio siglo, uno de sus principales socios económicos y estratégicos. Esta decisión, presentada oficialmente como un paso hacia la modernización y la independencia, tuvo un precio altísimo que nadie parecía estar dispuesto a asumir, ni siquiera los expertos. Lo más impactante es la velocidad del colapso. En cuestión de pocos años, Finlandia pasó de presumir de sus logros a encabezar las alarmas internacionales. Sectores industriales enteros en ruina, deuda pública disparada a niveles nunca vistos en el país, y una recesión que ha puesto en jaque tanto el empleo como la reputación internacional de la nación. Incluso las agencias de calificación y los observadores más fríos quedaron sorprendidos ante la magnitud y rapidez del derrumbe. Lo que le sucedió a Finlandia no es solo una tragedia nacional, sino una advertencia universal. Si no entendemos cómo las decisiones políticas pueden destruir economías consolidadas, cualquier país, por más fuerte que parezca, está a solo unos pocos años de perder riqueza y estabilidad. En el fondo, lo que está en juego es mucho más que cifras. Se trata de la prosperidad de las familias, el futuro de generaciones enteras y el prestigio construido durante décadas. Para descubrir cómo un país modelo terminó al borde del abismo, primero debemos entender qué hizo de Finlandia un caso tan ejemplar y cómo, en cuestión de un par de decisiones, todo cambió radicalmente. Retrocedamos en el tiempo y veamos cómo Finlandia construyó su milagro económico y por qué su relación con Rusia era mucho más que una simple vecindad. El milagro finlandés tenía una fórmula secreta: la neutralidad y la simbiosis económica con Moscú. Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes de Finlandia entendieron que la supervivencia de su país dependía de una ecuación simple pero poderosa: paz, neutralidad e integración con el gigante ruso al este. No fue una decisión tomada a la ligera, sino la clave que permitió a Finlandia mantenerse a salvo en un continente marcado por enfrentamientos y rivalidades entre potencias opuestas. Durante décadas, Rusia fue mucho más que un vecino complicado. Se convirtió en el pilar de la economía finlandesa. De allí provenían los recursos energéticos esenciales, como el gas y el petróleo, que alimentaban las fábricas y calentaban los hogares. Pero Rusia también era el mayor mercado para la exportación de productos finlandeses, desde madera y papel hasta tecnología y maquinaria. Esta relación de dependencia mutua no solo trajo estabilidad, sino que impulsó el crecimiento económico y la prosperidad social. Finlandia, gracias a ese delicado equilibrio entre Oriente y Occidente, pudo desarrollar uno de los estados de bienestar más admirados del mundo, con pleno empleo, infraestructura moderna y un alto nivel de vida. Sin embargo, detrás de este éxito se escondía una verdad incómoda. La base de la prosperidad nacional era mucho más frágil de lo que parecía. Ignorar estas raíces históricas, o pretender que la autosuficiencia era posible sin el soporte ruso, podía llevar a errores estratégicos con efectos devastadores. Pero todo este equilibrio meticulosamente construido se derrumbó con un solo movimiento político inesperado. La decisión que cambió el rumbo de Finlandia no solo alteró alianzas, sino que también desató una cadena de consecuencias económicas irreversibles. Veamos cómo este giro impactó los sectores fundamentales del país. El viraje político convirtió la prosperidad en una espiral de pérdidas. Nadie imaginó que el camino hacia Occidente cobraría un precio tan alto, pero la apuesta de Finlandia por la confrontación y la integración militar con la OTAN desató un efecto dominó que aún no se detiene. Durante décadas, Rusia fue el socio estratégico y el mercado esencial para la economía finlandesa. Pero la ruptura de relaciones cortó de raíz ese flujo vital.
Las exportaciones a Rusia, que representaban la sangre de industrias clave, colapsaron en cuestión de meses. La industria forestal y papelera, emblemas nacionales, sufrieron pérdidas históricas. Empresas gigantes como Stora Enso y UPM redujeron drásticamente su producción ante la desaparición del mercado ruso. Las cifras son contundentes. Antes, hasta 70% de la producción forestal se exportaba a Rusia. Hoy, ese canal está completamente cerrado. Los intentos de vender a China apenas compensan una fracción, y a precios mucho más bajos. Miles de empleos, tanto directos como indirectos, han desaparecido en las regiones industriales, dejando comunidades enteras sin futuro. La aviación finlandesa, antes orgullo nacional, enfrenta un colapso sin precedentes. El aeropuerto de Helsinki, que durante años fue la puerta de entrada entre Europa y Asia, ha perdido su papel estratégico. El tránsito de pasajeros de Rusia y el acceso a las rutas cortas hacia Asia, que aportaban la mayor parte de los ingresos, han desaparecido. Finnair, la aerolínea bandera, se ha visto obligada a vender aviones y eliminar rutas, mientras pilotos y tripulación quedan sin empleo. Para los trabajadores y familias finlandesas, el golpe es devastador. Los aeropuertos regionales operan a medio gas, las pequeñas empresas de servicios quiebran y las ciudades que dependían del tránsito internacional se vacían poco a poco. El orgullo de ser un puente global se ha evaporado en cuestión de muy pocos años. El costo de la energía es otro capítulo oscuro. Al perder el suministro ruso, los precios de la electricidad y el gas han subido como nunca antes. Las fábricas, ya golpeadas por la pérdida de mercados, ven cómo sus costos de producción se disparan. Comercios, hogares y hospitales luchan por pagar facturas que duplican o triplican las de años anteriores. En las regiones fronterizas, la situación es aún más dramática. Comunidades que prosperaban gracias al comercio y la conexión con Rusia sufren una rápida despoblación. Tiendas y hoteles cierran, el valor inmobiliario se desploma y las perspectivas de recuperación se desvanecen. Lo que alguna vez fueron zonas vibrantes, hoy amenazan con convertirse en pueblos fantasma. Sectores enteros de la economía finlandesa podrían desaparecer si no se reconoce la magnitud de esta crisis geopolítica. Lo que está en juego no es solo el empleo, sino el tejido social y el futuro mismo de regiones enteras. Pero el daño no termina en el balance económico. Esta crisis está transformando la sociedad finlandesa a un nivel mucho más profundo, con consecuencias inesperadas en la vida cotidiana. El precio de la independencia, deuda récord y una sociedad fracturada. Por primera vez en casi 3 décadas, la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de Finlandia. Este golpe simbólico no solo refleja la desconfianza internacional, sino que marca el inicio de una nueva era de incertidumbre para el país nórdico. La deuda pública finlandesa ha alcanzado niveles alarmantes, acercándose peligrosamente al 90% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en perspectiva, naciones consideradas prudentes mantienen este índice alrededor del 50%. Finlandia, sin embargo, parece haber perdido el control del timón fiscal. Los recortes presupuestarios y las reformas fiscales implementadas por el gobierno no consiguen frenar el enorme agujero en las cuentas públicas. Cada ajuste es acompañado por protestas, malestar social y una creciente sensación de que el sacrificio no tiene recompensa. La ruptura con Rusia obligó a Finlandia a depender de gas y energía provenientes de Estados Unidos, opciones mucho más costosas y sujetas a volatilidad. Las industrias, especialmente en las regiones orientales, han resentido el sobrecosto y la inestabilidad, perdiendo competitividad frente a sus vecinos. El desempleo y la pobreza han aumentado de forma dramática, particularmente en la frontera oriental, donde comunidades enteras dependen de sectores golpeados por la crisis. Los cierres de empresas y la migración interna evidencian una sociedad cada vez más desigual y desilusionada. A esto se suma un fenómeno que sacude los cimientos del modelo nórdico. La confianza en la propiedad privada se erosiona ante amenazas de expropiación y cambios legales impredecibles. Inversionistas y ciudadanos empiezan a buscar refugio en países más estables,
acelerando la fuga de capital y talento. El riesgo es claro. Finlandia podría caer en una espiral de endeudamiento, pérdida de inversiones y éxodo de jóvenes preparados, hipotecando su futuro por generaciones. La reputación internacional de país modelo está en juego. Sin embargo, ¿existe alguna salida para Finlandia? ¿O alguna lección que otros países puedan aprender de este colapso silencioso, pero devastador? Vamos a analizar las alternativas y advertencias que deja este caso. La geografía y la historia no pueden ignorarse impunemente. Finlandia es hoy la prueba viviente de que desafiar las propias condiciones geográficas suele terminar en derrota. Durante más de medio siglo, la prosperidad finlandesa se construyó sobre su cercanía y pragmatismo con sus vecinos, no contra ellos. Cambiar el timón de la historia por eslogans políticos ha traído consecuencias dolorosas y visibles para toda una nación. Diversificar la economía no es cuestión de discursos, sino de estrategia y paciencia. Romper lazos con un socio clave sin alternativas sólidas, solo para abrazar nuevas dependencias, ha llevado a Finlandia a un callejón sin salida. Las fábricas cierran, el empleo se desploma, y sectores completos agonizan porque se subestimaron los riesgos de ignorar la propia realidad geográfica y los equilibrios regionales. El respeto por la propiedad y la estabilidad institucional son la base para atraer inversión extranjera y mantener la confianza de los mercados internacionales. Decisiones apresuradas, tomadas sin considerar el contexto y la interdependencia, pueden condenar a un país a décadas de estancamiento. La crisis actual no es un simple bache económico. Es la factura por haber despreciado las lecciones de la historia y la lógica del territorio. El precio de olvidar estos principios puede ser la ruina nacional y la pérdida de credibilidad, no solo ante los ciudadanos, sino ante el mundo entero. Finlandia, que durante décadas fue ejemplo de éxito y bienestar nórdico, ahora enfrenta el riesgo de convertirse en advertencia para otros. Llegó el momento de preguntarnos, ¿qué puede hacer Finlandia ahora y qué podemos aprender todos de su experiencia? La próxima crisis puede ser la tuya si no prestas atención a las señales. La historia de Finlandia nos enseña una lección que va mucho más allá de los titulares o de las estadísticas frías. Cuando la política y la economía se manejan desde la ignorancia, el precio lo paga toda la sociedad. Creer que la estabilidad es eterna o que los errores graves solo afectan a otros países es, sencillamente, una trampa mortal. Hoy, la reputación de Finlandia como modelo nórdico de prosperidad se tambalea. Sectores que por décadas fueron su columna vertebral, la industria forestal, la aviación, la energía, han colapsado en cuestión de pocos años. Decenas de miles de empleos, décadas de progreso y el valor mismo de la propiedad privada han quedado en suspenso. Y todo por decisiones tomadas bajo el influjo de una narrativa oficial que prometía libertad y diversificación, pero terminó encadenando el país a dependencias aún más costosas. El endeudamiento récord no es solo un número, es una señal de alarma, una advertencia de que las malas elecciones y la fe ciega en la propaganda pueden comprometer la prosperidad de generaciones enteras. Lo que antes era seguridad social y orgullo nacional, ahora es incertidumbre y recortes. Lo que antes era admiración internacional, ahora es inquietud y dudas. Los mercados ya no ven a Finlandia como un refugio estable, sino como un expediente abierto de riesgo y vulnerabilidad. Si te preguntas cómo podría afectar esto a tu vida, piensa en cómo una recesión de este tipo puede propagarse. Menos empleo, menos capacidad de compra, menos oportunidades para emprender o educar a tus hijos. El colapso de una economía avanzada no es solo un problema lejano, es una advertencia para cualquier país que olvide el valor de la reflexión informada y caiga en la trampa del discurso fácil. La ignorancia política y económica no es inocua. Puede costarte años, tal vez décadas, de bienestar y seguridad personal. Por eso, la lección de Finlandia no es mirar hacia otro lado. Es preguntarte qué señales estás ignorando en tu propio entorno, qué decisiones estás dejando en manos de quienes no asumen las consecuencias a largo plazo.
La próxima crisis no distingue fronteras ni niveles de desarrollo. Puede ser silenciosa, puede ser repentina, pero siempre premia a quien observa, analiza y no repite los errores ajenos. Reflexiona, infórmate, exige responsabilidad y no permitas que tu futuro se decida entre bastidores sin tu voz ni tu voto.